Bueno, pues lamentablemente, como saben, no puedo estar allá con ustedes, pero espero que al menos esta lección asincrónica al menos sirva para algo. Saludos desde la sala de mi casa, que bueno, ya es un poco menos atípico que antes, como así fue durante todo el año pasado, pero sí es un poco raro este semestre. Entonces, esperemos que no tengamos muchas clases así. Bueno, entonces hoy nosotros vamos a estar hablando sobre un concepto. Bueno, me imagino que es una palabra nueva para muchos de nosotros, pero el concepto realmente no. Entonces, vamos a estar trabajando con palabras que en realidad ya conocemos, ya hemos visto en clases anteriores, pero vamos a aprender una categoría nueva que se llama la deixis. Entonces, hoy vamos a hablar de las palabras deícticas. Entonces, si quieren seguir y tomar apuntes, la presentación ya está disponible en Carmen para ustedes en el módulo de esta semana y esta que estamos viendo se llama Deixis 1. Entonces, ¿qué es la deixis? Entonces, la deixis, una palabra deíctica, es una palabra que no tiene sentido sin un contexto. Entonces, para entender una palabra deíctica necesitamos tener un contexto de una conversación, una situación particular. Entonces, pensemos en una oración como esta. Entonces, lo voy a ver allí mañana. Sin un contexto, hay mucho que no sabemos, ¿verdad? Entonces, tenemos lo. Sin contexto, no sabemos a quién se refiere lo. Ni siquiera sabemos si es una persona. Entonces, entonces podría ser una persona, podría ser mi amigo, podría ser un perro, podría ser un coche. Incluso si estoy pensando en comprar un coche, podría, podría ser un coche. Entonces ni siquiera sabemos si es un ser vivo. Ese lo sin un contexto, no sabemos, no tenemos ni idea de a qué se refiere. Y eso es porque es una palabra díctica, porque depende de un contexto para tener sentido. Luego allí también. Entonces allí, bueno, sabemos que representa el espacio, pero sin saber, por ejemplo, dónde estoy yo ahora, no sé saber quién, o perdón, dónde está ahí. Y también tenemos mañana. Entonces, por ejemplo, no sabemos cuándo se dijo esta oración. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo es mañana cuando no sabemos cuándo es hoy? Entonces, un poco filosófico, un poco teórico, pero sí, todas las lenguas tienen estas palabras que realmente dependen de un contexto previo. Entonces, sí, notamos varias ambigüedades. Entonces, una palabra díctica es una palabra que realmente para comprenderla necesitamos un contexto, necesitamos más información que la que está presente en la oración. Y sí, hay palabras similares en inglés. De hecho, los sistemas en inglés y español son muy parecidos. Entonces, si digo she, dentro de un contexto sabemos típicamente exactamente a quién se refiere, pero esa palabra ahí sola podría referirse a cualquiera, ¿verdad? Lo mismo con lo espacial. Entonces, here or there. Sin saber dónde estoy yo, eso no quiere decir nada. Entonces sí, por supuesto existen en inglés también. Entonces sí,
Por ejemplo, he'll be there then. No sabemos quién es he, ni dónde está there, ni cuándo es then. Ya cuando estamos hablando con alguien, si ya hemos hablado anteriormente sobre estos conceptos, sabemos a quién y a qué y a cuándo se refieren estas palabras, pero sin esa información previa, realmente no quiere decir nada, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros vamos a hablar sobre 3 tipos de deixis. Nuestras 3 categorías principales. 4, perdón, son 4 categorías principales. Entonces, primero vamos a hablar sobre lo que se llama la deixis espacial. Y la deixis espacial se refiere al espacio, es decir, la distancia entre mí o el hablante en general y otra cosa. Entonces, pensando en lo que vimos en Español 1, en 1101, sabemos que en español, a diferencia del inglés, tenemos un sistema triple. Entonces, en inglés solo tenemos 2 palabras, here or there, here más cerca, there más lejos, mientras en español tenemos 3. Entonces, tenemos aquí para algo muy cercano del hablante, tenemos ahí algo intermedio y luego allá, algo muy lejos. Pero queremos recordar que el referente, nuestro punto de referencia siempre va a ser el emisor, la persona que está hablando. Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo veo ese árbol bonito allá, eso quiere decir, y yo estoy hablando contigo, por ejemplo, eso quiere decir que el árbol está lejos de mí o que está lejos de ti, por ejemplo. De mí, ¿verdad? Entonces, el hablante, la persona que está hablando, siempre es el punto de referencia. Entonces, nosotros marcamos la diferencia entre la persona que habla y el objeto a que se refiere. Por ejemplo, muy cerca, dentro de mi casa, puedo decir, estos gatos son negros. Están muy cerca, están al lado, entonces, y de mí, yo soy el hablante, ¿verdad? O un poquito más afuera, hay 2 árboles, 2 manzanos, árboles de manzana, que están detrás de mi casa, entonces un poquito más lejos. Entonces puedo decir, por ejemplo, esos árboles están creciendo muy rápidamente. Entonces así marcamos un poquito más distancia. Por otro lado, aquí tenemos otra situación. Aquí una foto desde más lejos de una ciudad. Entonces, aquí vemos una ciudad, la ciudad de Guanajuato, de hecho. Entonces, podemos decir aquella ciudad es Guanajuato. Entonces, queremos recordar que a diferencia del inglés, en inglés solo tenemos here y there. Mientras en español tenemos aquí, ahí y allá. Y yo siempre digo que allá realmente representa algo que típicamente que podemos ver, pero que está fuera de nuestro alcance. O sea, no lo podemos tocar, no puedo caminar y verlo. Es como mi manera de tratar de conceptualizarlo. Y la verdad es que allá está desapareciendo poquito a poco. Entonces, allá se usa menos que en el pasado. Entonces, el español se está pasando a un sistema binario de aquí y ahí, igual que en inglés. Entonces, la verdad será algo interesante de ver durante los próximos más tiempo que yo voy a estar vivo. Entonces, durante el próximo siglo, ya sabemos que las lenguas cambian muy, muy lentamente, muy despacio. Entonces, sí, ¿cómo sabemos qué palabra díctica debo usar? O sea, ¿cómo sé
si debo decir aquí o allá. Y como mencionamos, el hablante, la persona que habla, siempre es el punto de referencia. Entonces, si yo hablo de algo y digo aquí, ahí o allá, eso representa la distancia entre mí y el objeto a que me refiero. Entonces, ese es la deixis espacial, que representa la distancia entre la persona que está hablando y algún objeto. Luego, tenemos también lo que se llama la deixis personal. Entonces, hablamos en este caso, en vez de espacio, hablamos de personas sin tener toda la información y por eso necesitamos un contexto, ¿verdad? Entonces, si miramos aquí, por ejemplo, él juega muy bien al fútbol. Sí tenemos algo de información, pero no todo. Entonces, por la palabra él y por la conjugación juega, sabemos por el pronombre él que nos referimos a una sola persona y que esa persona es masculina, es un hombre. Y eso también lo sabemos por la conjugación del verbo. Entonces juega, sabemos que es tercera persona singular. Entonces, con esta información podemos deducir que es un hombre. Nos referimos a un hombre, pero no sabemos quién es, ¿verdad? Entonces podría ser un amigo, podría ser un atleta que vemos en la televisión, por ejemplo. No sabemos. Entonces, por eso es deíctica. Dependemos de un contexto para saber exactamente a quién se refiere. Y recordemos que los pronombres personales en español no son obligatorios. Entonces puedo decir, por ejemplo, ella habla español o simplemente habla español. Ambas oraciones absolutamente gramaticales. Entonces, realmente, como hemos hablado previamente en la clase, típicamente usamos el pronombre personal o por cuestiones de clarificación o énfasis. Entonces, si no está claro, entonces sí necesitamos agregar un poco más contexto. Podemos incluir ella. O si realmente queremos enfatizar que fue ella, que es ella quien habla español, no el chico que está al lado, por ejemplo. Entonces, el pronombre ella nos da un poquito más información. Entonces, solo con el verbo. Entonces, si miramos solamente habla español, sabemos que nos referimos a una persona y que es una persona que no es parte de la conversación, porque no es hablas español o hablo español, habla español. Entonces, tercera persona, sabemos que es una persona que no es parte de la conversación y que hablamos de una sola persona, no dos, tres, cuatro, cinco personas. Y luego, si incluimos ella, tenemos un poquito más información, sabemos que es una mujer. Pero todavía no sabemos sin un contexto exactamente a quién nos referimos. Y por eso se considera la conjugación verbal, la flexión, si pensamos en la morfología de hace un par de semanas, la morfología flexiva, es decir, la conjugación de los verbos y los marcadores gramaticales de género y número. También se consideran deícticas porque no sabemos otra vez a quién nos referimos sin el contexto. Entonces, lo clave es el contexto. Por último, penúltimo, perdón, tenemos lo que se llama la deixis temporal. Entonces, temporal, vemos la palabra tiempo por dentro. Entonces, por ejemplo, si yo digo, voy a ver la película mañana, si estamos en una conversación, no hay problema, ¿verdad? Porque
todos sabemos la fecha. Entonces, por ejemplo, hoy es el 26 de septiembre. Entonces, si yo estoy hablando con alguien hoy y esa persona me dice, voy a ver la película mañana, yo sé que esa persona se refiere al 27 de septiembre, porque ambos sabemos cuál es la fecha. Entonces, si sabemos cuándo es hoy, sabemos a qué día se refiere mañana, ¿verdad? Pero por otro lado, si estoy leyendo un diálogo o algo, y solo leo esta oración, no sé cuándo se dijo ni cuándo se escribió. Entonces, si no sé cuándo se dijo, si no sé cuándo es hoy, ¿cómo puedo saber cuándo es mañana? Entonces, la deixis temporal son las palabras que representan el tiempo entre algo o representan el tiempo, algo relacionado con el tiempo. Otra vez, como hemos visto con todos nuestros tipos de deixis, se representan desde el punto de vista del hablante. Y también podemos usar verbos y la conjugación de verbos para representar el tiempo. Entonces, por ejemplo, puedo decir, yo viví en México en el año 2009. Entonces, aquí tenemos el pretérito y eso señala que es una acción del pasado, ¿verdad? Que no es el presente, sino el pasado. Y luego también tenemos en el 2009, entonces sabemos que fue ya hace un tiempo. Luego también podemos decir, usar una palabra como ahora. Entonces otra vez, ¿cómo podemos saber cuándo es ahora sin saber cuándo se dice algo? Pero en este caso, puedo decir, por ejemplo, ahora yo vivo en Groveport, Ohio. Entonces, nosotros, por ejemplo, si estuviéramos conversando, es obvio que cuando es ahora, ¿verdad? Pero por otro lado, si estás viendo este video 2 años después, por ejemplo, entonces si estás viendo este video en el 2023, sabías que en este momento yo vivía en Groveport, pero ahora no sabes. Entonces, otra vez, sin un contexto, no sabemos cuándo es ahora. O puedo decir, por ejemplo, algo sobre el futuro. Entonces, por ejemplo, algún día voy a vivir en Michigan de nuevo, quizás después de jubilarme. Entonces, aquí realmente es ambiguo para ambos, ¿verdad? Porque ni yo, el hablante, ni tú, el oyente, sabe exactamente cuándo es algún día. Entonces, solo que representa algún tiempo en el futuro. Pero sabemos que se refiere al futuro. Y para saber que algo representa el futuro, tenemos que saber cuándo es el presente, porque mañana, por ejemplo, es el futuro ahora, pero mañana es el presente. Entonces, cuando es el presente está cambiando a cada momento. Entonces, lo que es presente, lo que es pasado y lo que es futuro también está cambiando todo el tiempo, ¿verdad? También, y esto es algo que sí es un poquito diferente en español comparado con el inglés, por ejemplo. A veces nosotros utilizamos el presente y cuando decimos presente nos referimos al tiempo verbal, verb tense, ¿verdad? Entonces, podemos usar el tiempo verbal del presente para representar el futuro, pero el futuro cercano. Entonces, por ejemplo, yo viajo a México y eso implica como muy pronto, la próxima semana, algo así, pero puede representar el futuro.
Por otro lado, si digo, por ejemplo, yo voy a viajar a México, eso implica un futuro un poco más lejano. Entonces yo voy a viajar a México en un año, por ejemplo. Y si lo pensamos, sí existe, pero no en inglés, pero nosotros usamos un poco más el gerundio, ¿verdad? Entonces puedo decir como, I am going to Mexico in, in a week. Y aunque eso es presente, um, representa el futuro. Pero no I go to Mexico, ¿verdad? Eso no funcionaría. Y por último tenemos lo que se llama la deixis textual. Entonces, nosotros establecemos un contexto a lo largo de una conversación, ¿verdad? Porque siempre estamos transmitiendo información cuando hablamos. Entonces, después de cada oración, después de cada enunciado, el oyente, la persona que está escuchando, tiene un poquito más información. Entonces, cuando dependemos de información previamente mencionada en la conversación o en un texto, puede ser algo leído también, eso es la deixis textual. Entonces, por ejemplo, aquí, salí después de que me llamaron. Entonces, sabemos que salí. Entonces, sabemos que todo esto tuvo lugar en el pasado, ¿verdad? Entonces, sabemos que salí y que me habían llamado antes de salir. Entonces, primero me llamaron y después salí. Pero sin tener más información, entonces tenemos que imaginar que antes en esta conversación estaba hablando de una reunión de hace 3 días, por ejemplo. Entonces, no sabemos, sin el contexto previo, sabemos que se refiere al pasado, pero no exactamente cuándo en el pasado. Entonces, eso sería algo que tendríamos que ver más temprano en la conversación. También tenemos varias expresiones. Y si lo notamos, de hecho son expresiones de deixis espacial, ¿no? Entonces, puedo decir, por ejemplo, yo nací en el año 1989. En aquella época no todo el mundo tenía internet. De hecho, muy pocas personas. Es increíble cuánto que haya cambiado el mundo. Entonces, aquella época. Entonces, establecimos con la oración anterior a qué se refiere aquella época, ¿verdad? Entonces, sin esta primera oración, no sabemos exactamente a qué se refiere la segunda. O también puedo decir, he vivido en Ohio por más de 6 años. Durante este tiempo me he acostumbrado un poco, solo un poco, al calor. Entonces, esto es curioso por varias razones, de hecho. Entonces, he vivido. Entonces, eso establece que es algo del pasado que no ha terminado, ¿verdad? Entonces, he vivido en Ohio por 6 años y sigo viviendo en Ohio, ¿verdad? Entonces, sabemos que este tiempo se refiere a los últimos 6 años hasta el presente, ¿verdad? O también puedo decir, por ejemplo, el verano pasado trabajé más de 40 horas por semana. Esos 2 meses fueron más tranquilos que el resto del año, porque al menos fue un solo trabajo. Entonces, entonces en la primera oración aquí tenemos el verano pasado. Entonces,
sabemos, gracias a la información previa, sabemos a cuándo se refiere esos 2 meses. Y como mencioné al comienzo de esta diapositiva, notamos que estas palabras son palabras de la deixis espacial. Entonces, tenemos que pensar en nuestra conceptualización del tiempo, ¿verdad? Porque no podemos dibujar ni marcar el tiempo sin como algo abstracto, aproximado, ¿verdad? Entonces, muchas veces solemos asociar una línea con el tiempo, ¿verdad? Entonces, podemos ver que usamos que es nuestra palabra díctica de distancia más cercana y representa el tiempo más cercano. Entonces, incluso representa el presente. Luego, 1880, pero 800 no soy tan viejo, 1989, tenemos aquella época, más lejos, ¿verdad? Y por último, esos 2 meses, el verano pasado, no fue hace tanto tiempo, pero tampoco fue ayer, ¿verdad? Entonces, usamos las palabras de deixis espacial para representar la distancia metafórica en el tiempo. Entonces, si fue hace poco tiempo o hace mucho tiempo. Entonces, ahora vamos a practicar un poquito. Y yo sé que esto no es ideal, porque normalmente estarían en sus grupos hablando, pero lo podemos hacer juntos. Y al menos puedo tratar de explicar. No estoy acostumbrado a hablar sin pausa por tanto tiempo. Entonces puedo decir, por ejemplo, estoy aquí. Entonces, ¿qué no sabemos sin contexto? Entonces, sin contexto, primero tenemos la conjugación de primera persona singular. Pero sin contexto no sabemos quién es esa persona. Entonces, si lo estamos leyendo, no sabemos si es yo u otra persona. Entonces, no sabemos quién es. Y también, sin contexto, no sabemos dónde está aquí. Luego aquí, ella es mi hermana. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, otro ejemplo de la deixis personal, ella. No sabemos que es mujer, una mujer, pero no sabemos exactamente quién. Luego, mi sería otro ejemplo, ¿verdad? Porque si lo pensamos sin saber quién habla, no sabemos si es mi hermana o que es otra persona hablando de su hermana. Luego, él vio la tele anoche. Entonces aquí tenemos un ejemplo de deixis personal. No sabemos quién es él, sin más contexto. Y también un ejemplo de deixis temporal. Entonces, tenemos que saber cuándo se dijo esto para saber cuándo fue anoche. Entonces, si una persona dijo esto, dijera esto hoy, sabríamos que se refiere, por ejemplo, al 25 de septiembre, pero sin saber cuándo se dijo, no sabemos, es decir, sin saber cuándo es el presente, no sabemos cuándo es, no podemos saber cuándo fue el día antes, ¿verdad? Luego estoy en mi clase de química, esto es difícil. Entonces, primero, aquí tenemos un ejemplo de deixis personal. No sabemos quién habla, sin más contexto. Luego, esto es interesante, tenemos esto. Y esto es un ejemplo, en este caso, de deixis textual. Porque sin saber
lo de la oración anterior, que es la persona está en la clase de química. Entonces ya sabemos que es la clase de química y lo que tiene que hacer en la clase de química es lo que es difícil. Entonces, si no estuviera presente esta oración, esta primera oración, estoy en mi clase de química, realmente no tendríamos idea de qué representa esto. Entonces, aquí dependemos de información previamente mencionada y por lo tanto se considera un ejemplo de deixis contextual. Luego aquí yo hablé con el ayer. Entonces tenemos un ejemplo aquí. Tenemos dos ejemplos de deixis personal. Entonces tenemos yo. No sabemos quién es yo sin saber quién está hablando. Aquí solamente estamos leyendo. Y luego tampoco sabemos quién es él, ¿verdad? Y luego también aquí tenemos un ejemplo de deixis temporal. Entonces, sin saber cuándo habló esta persona, ¿cómo podemos saber cuándo fue ayer? ¿Verdad? Y por último, aquí tenemos yo me gradué en mayo del 2015. El semestre siguiente conseguí trabajo aquí. Entonces tenemos aquí deixis personal, porque, bueno, en este caso me corresponde a mí, pero no, si solamente estamos leyendo, no podemos estar seguros. Luego aquí tenemos otro ejemplo de deixis contextual, perdón, textual, perdón. Entonces sabemos, entonces nuestro punto de referencia es mayo del 2015. Entonces tenemos que saber que el semestre siguiente sería agosto del 2015. Entonces dependemos de la información previamente mencionada para saber, para ubicarnos en el tiempo en este caso, ¿verdad? Luego también tenemos un ejemplo de deixis espacial, porque sin un contexto, entonces nosotros compartimos un contexto. Nosotros estamos en Ohio State, ¿verdad? Entonces nosotros compartimos este contexto, estamos en el mismo lugar. ¿verdad? Pero si una persona está leyendo esto sin tener ese contexto, ¿cómo va a saber dónde está aquí? Entonces aquí nosotros compartimos este mismo contexto y gracias a eso, es por eso que nosotros lo entendemos sin problema. Pero para una persona que no conoce la situación, podría ser diferente. Entonces, algo para pensar para la próxima clase es si estas formas deícticas son universales por todo el mundo y si hemos notado alguna diferencia en la representación del tiempo o el espacio dependiendo de dónde estemos en el mundo hispanohablante. Bueno, pues yo sé que esto no es ideal, pero espero que este video haya servido un poquito para explicar nuestro tema de esta semana. También, si les interesa, subí también una lectura sobre la deixis que está disponible en Carmen para ustedes. Entonces, muchas gracias. Si todavía estás viendo, muchas gracias. Espero que estés bien. Que estén bien todos y cuídense.